Arrancamos este recorrido visual metiéndonos de lleno en una de las historias más fascinantes de la música moderna. Vamos a desentrañar cómo un sencillo proyecto universitario, surgido en la ciudad de Glasgow a mediados de los 90, terminó definiendo por completo a todo un subgénero del indie pop. Es una historia increíble sobre el poder de contar historias súper cinemáticas y muchas veces desgarradoras, combinadas con una sensibilidad folk rock que recuerda muchísimo a leyendas de la talla de Nick Drake o de Velvet Underground. Fijémonos un segundo en este número. 1000. Parece poquísimo, ¿verdad? Pues lo creamos o no, representa la cantidad increíblemente pequeña de copias en vinilo que se prensaron originalmente para un trabajo de final de curso en la universidad, allá por 1996. Ese disco era Tiger Milk, y esas 1000 copias no solo se convirtieron en una locura absoluta para los coleccionistas, sino que fueron la chispa que encendía una de las bases de seguidores de culto más incondicionales que jamás se hayan visto. Para organizarnos, nuestra hoja de ruta de hoy es súper sencilla. Primero, repasaremos esa misteriosa historia de origen, luego definiremos qué es exactamente el sonido twee pop, después navegaremos por las 3 grandes eras musicales de la banda y para rematar compartiremos una guía esencial de escucha para no perdernos en su inmenso catálogo. Así que, ¡al lío! Vamos con la primera parte. Hablemos un poco de cómo pasaron del misterio más absoluto a un triunfo completamente masivo. Todo arranca en el 96. Stuart Murdoch, que llevaba años lidiando con el síndrome de fatiga crónica, se apunta a un programa de música en el Stoke College de Glasgow. Allí hace muy buenas migas con Stuart David y forman el grupo. Al principio, la verdad es que eran un misterio total. Se negaban a hacer sesiones de fotos, casi nunca daban entrevistas y ocultaban sus rostros detrás de unas portadas preciosas, de estilo vintage y en blanco y negro, donde solo salían amigos suyos. Ese anonimato alimentó muchísimo el boca a boca. Cuando sacaron su segundo disco, If You're Feeling Sinister, a finales de ese mismo año, ya eran la voz indiscutible de los inconformistas. Y bueno, todo esto culminó en una victoria monumental en los Brit Awards del 99. Y ojo, porque lo de los Brit Awards fue verdaderamente histórico. Literalmente un momento de David contra Goliat. Se llevaron el premio al mejor artista revelación británico, ganándole a Steps, que en aquel momento era un gigante comercial del pop en el Reino Unido. Fue la victoria definitiva, la prueba irrefutable de que una base de seguidores clandestina y movilizada desde abajo podía tumbar a la maquinaria de la industria musical tradicional. Pasamos a la segunda parte. Antes de meternos con la línea temporal de sus discos, tenemos que entender la anatomía de su sonido, y esa etiqueta que siempre les acompaña, el twee pop. ¿Y qué narices es el twee pop? Pues básicamente son los reyes indiscutibles de este subgénero. Es un movimiento musical maravilloso que rechaza de lleno la típica agresividad y el machismo del rock and roll de toda la vida. En su lugar abraza una estética muchísimo más suave e introspectiva. Hablamos de la música de la sensibilidad, donde los Cardigans, los fanzines hechos a mano y hasta la propia Timidez se lucen con muchísimo orgullo. Si destripamos ese sonido, la verdad es que es fascinante. Resulta que Stuart Murdoch escribe como si fuera un novelista. Llena sus canciones con unos personajes súper específicos, marginados entrañables, estrellas del atletismo, colegialas solitarias, soñadores que miran por la ventana del autobús, o gente que lucha con su fe. Y todo esto lo envuelven en lo que llamamos chamber pop, usando instrumentos que rara vez lideran en el indie, como trompetas, violines, violonchelos y flautas. Una maravilla. Tercera parada en nuestro recorrido, las 3 grandes eras que han marcado la evolución de la banda desde sus inicios hasta hoy. Es como un viaje en 3 actos. La primera fase, hasta el año 2000, es la de los poetas lo-fi. Aquí crean obras maestras muy crudas y acústicas, con un peso brutal del folk, como Tiger Milk o If You're Feeling Sinister. Luego pasamos a la segunda fase, la del pop pulido, donde dan el salto y de repente abrazan el glam rock de los 70 y el soul, trabajando con el legendario productor Trevor Horn en discazos como The Life Pursuit. Y finalmente, aterrizamos en la era experimental moderna, donde no tienen ningún miedo de meterse de lleno en texturas de synth-pop y eurodisco. Es increíble ver esa versatilidad a lo largo de las décadas. Pero claro, a medida que el sonido evolucionaba, también lo hacía la propia formación del grupo. Tuvieron que capear temporales bastante fuertes, como las dolorosas salidas de miembros absolutamente clave como el cofundador Stuart David y la maravillosa violonchelista Isobel Campbell. Sin embargo, no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en un colectivo gigante. Dejaron atrás esa etiqueta restrictiva de twee y se abrieron a colaboraciones espectaculares con figuras como Norah Jones o Kerry Mulligan. Llegamos a la recta final de este análisis. Para quienes quieran lanzarse de cabeza a explorar este enorme catálogo, aquí va una hoja de ruta totalmente práctica y a medida. Si el cuerpo nos pide algo más folk, acústico e introspectivo, ya sabéis, esas historias sobre escapar del mundo a través de los libros, entonces la parada obligatoria es su obra maestra del 96, If You're Feeling Sinister, concretamente el temazo Get Me Away From Here I'm Dying.
Pero si por el contrario nos apetece algo con melodías más animadas, ritmos contundentes y ganas de bailar, The Life Pursuit es el disco perfecto, con exitazos irresistibles como The Party Line o Another Sunny Day. Un detalle súper curioso es que la banda lanzó algunas de sus mejores canciones en formato EP, fuera de los álbumes principales. Por eso, hacerse con una recopilación como Push Barman to Gently Act es sin duda la puerta de entrada ideal a su universo. Y hablando de imprescindibles, no podemos dejarnos en el tintero The Boy with the Arrow Strap. Es un himno tremendo en directo. De hecho, siempre acaban invitando al público a subir al escenario a bailar con ellos. Una fiesta total. Y si escarbamos un poquito más en su discografía, nos topamos con 3 joyas ocultas que son pura magia. La primera, The State I Am In, una epopeya brutal sobre la rebelión juvenil y la culpa religiosa. Luego está Piazza New York Catcher, una historia preciosa, superacústica y despojada que mezcla el béisbol con perderse paseando por Nueva York. Y para rematar, Sleep the Clock Around, que es una auténtica clase magistral de cómo llevar las emociones al límite combinando sonidos electrónicos con trompetas espectaculares. En definitiva, esta banda es el refugio perfecto para los espíritus inconformistas. Sus letras te recompensan muchísimo si las escuchas con atención y sus melodías te arropan como un abrazo cálido. Así que con más de 2 décadas de pura brillantez sobre la mesa, la única pregunta que nos queda por hacer a quienes estén listos para adentrarse en su universo es ¿por qué era de este viaje musical vamos a empezar?